El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la detección y el tratamiento del cáncer de mama y cuál es la cobertura que tiene el IPS justamente para este tema. Nuestras invitadas son la doctora Analía Rúa, que es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en mastología en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, y la doctora Antonella Dragotto, especialista en cirugía general, especialista en mastología en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Ellas ya están con nosotros y las saludamos. ¿Qué tal, doctoras? Analía y Antonella, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Qué tal, Liz? Muchas gracias por la invitación, un año más. Así mismo. Así es. Estábamos diciendo, hace un año estuvimos juntas hablando también del tema tan importante, ¿verdad? Que es la detección a tiempo, el control que tenemos que tener las mujeres y obviamente, lastimosamente, si no se llega a tiempo, bueno, ya hay un cáncer y cuál es el tratamiento. De eso queremos hablar en el programa de hoy. Así mismo, y en un año muchos avances, muchos cambios también, y traemos la mejor información para toda la audiencia. Qué bueno. Sí. ¿Qué es lo más importante que ustedes pueden? Porque vamos a desglosar todo esto en el programa, pero ¿qué sería así algo súper importante que no puede pasar desapercibido a las mujeres en este tema? Y principalmente el tema del control de rutina, ¿verdad? Yo creo que actualmente lo que más le ataja a las mujeres para ir a los controles médicos es el temor, ¿verdad? El temor de encontrar algo, de tener una mala noticia. Entonces, si logramos perder el temor, yo creo que vamos a estar en el diagnóstico oportuno, en el diagnóstico precoz, como para poder hacer un buen tratamiento. Claro, y recordar que las mujeres tenemos que hacer nuestro autocontrol, ¿verdad? De palpar, autopalpación. Todos los meses hay que elegir un día específico. ¿Cómo era eso? Y generalmente sería el 10º día desde el inicio de la menstruación, ¿verdad? Que es una vez que las mamas ya están más desinflamadas, menos dolorosas, y se recomienda una vez al mes, ¿verdad? Para las mujeres que menstruan aún y para las mujeres posmenopáusicas sí ya eligen un día al mes. Sí. Claro. O sea, un día al mes hacer este autocontrol, palpación, que se hace de manera circular en toda la mama y también a nivel de la región axilar. En la región axilar. Y esto se hace suavecito con un poquito de presión para ver si se siente alguna cosita ahí. Así es, se puede hacer movimientos circulares desde el pezón, abarcando toda la mama, o de arriba para abajo, abarcando los 4 cuadrantes de la mama. ¿Sí? Claro. Y también la región axilar importante, debe ser parada y acostada. ¿Sí? Perfecto. Es importante recordar eso porque sabemos, vemos, hablamos, pero muchas veces si nos ponemos un día X, se nos pasa, ¿verdad? Y de repente hoy yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste el autocontrol, la palpación de las mamas, mujer? Y de repente, vas a decir, hace rato que no me hago. Bueno, hay que hacerse. Y también los controles ya con los médicos, que esto vamos a hablar en el programa de hoy. Hacemos un pequeño corte y volvemos.
Bueno, seguimos hablando con nuestras invitadas, la doctora Analía Arrúa y la doctora Antonella Dragoto. Queremos saber un poquito cómo está IPS en esto de recibir a las mujeres en toda esta área de detección y tratamiento del cáncer de mama. ¿En qué lugar físico se encuentra? Ahora todo el servicio de mastología, lo que era el Hospital Central, nos mudamos al Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, que se encuentra en San Lorenzo. En el primer piso contamos con 6 consultorios bastante equipados y en el segundo piso está lo que respecta al área de internación, que tenemos 39 camas de internación también. Y el tema del diagnóstico, todo se lo hace en consultorio, también tenemos ecógrafo bastante equipados y atendemos también todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes, ¿y los horarios de atención? Sería de 7 de la mañana a 5 de la tarde, es la atención. Ya, ¿y las usuarias que van, tienen que pedir turno, tienen que hacer por orden de llegada, cómo es? Sí, es por agendamiento por medio del call center. El número es el 021-213-9000. Sí, el único medio de agendamiento por hoy que tenemos es el call center de IPS. Genial. Bueno, ¿y qué? Uno va, pide esa agenda, le dice, bueno, tal día a tal hora, te vas vos, mujer, me voy yo. Y ahí, ¿qué se hace primero? Con relación a las consultas. Claro. Sí, normalmente la paciente acude a la consulta. Si es la primera consulta, se le hace un interrogatorio, antecedentes, número de embarazos, fecha de última menstruación, método de anticoncepción, ¿verdad? Un interrogatorio como para conocerle a la paciente. Posteriormente, su motivo de consulta, algo muy importante. Hoy día el motivo de consulta más frecuente es el dolor mamario, ¿verdad? Eso es lo que más le trae a la paciente a la consulta. Claro. Y posteriormente el examen físico. El examen físico, ver a la exploración física qué se constata, si no se constata nada, si es todo normal, ¿verdad? Y procedemos a pedir los métodos auxiliares de diagnóstico que correspondan según la edad de la paciente y los antecedentes también. ¿Cuáles son, según la edad, los estudios que se hacen? La recomendación es a partir de los 40 años, una vez al año la mamografía. Sí, esa es la recomendación en pacientes sin antecedentes familiares. Y con antecedentes familiares, a partir de los 35 años ya iniciamos el estudio de la mamografía. Claro. Sí. Cuando hablamos de antecedentes familiares, ¿es alguna persona de la familia, la mamá, la abuela, la hermana, la tía, alguien que tuvo cáncer de mama? Principalmente familiares de primer grado, puede ser la madre, la hermana o la hija. Ajá. Con antecedentes de cáncer de mama, ovario también, ¿verdad? Es muy importante. Sí. Bueno, entonces se hace, dependiendo de la edad, la mamografía, si tiene antecedentes familiares, a partir de los 35 años se recomienda la mamografía una vez al año. Si no tiene antecedentes familiares, a partir de los 40 años. Y la ecografía mamaria y todo eso, ¿cuándo se utiliza? Y la ecografía en pacientes más jóvenes, bueno, pacientes de 20 años que vienen por alguna sintomatología, a veces acuden por nódulos palpables, le solicitamos la ecografía mamaria. En pacientes a partir de los 30 años que acudan con nódulos palpables, también ya le solicitamos una mamografía. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la mamografía y la ecografía mamaria? ¿Qué es lo que se ve en uno y qué se ve en el otro? Y en la mamografía, por ejemplo, es la técnica que utiliza rayos X, ¿verdad? Podemos visualizar, por ejemplo, la densidad de la mama, el tejido glandular mamario, la grasa, sobre todo lo más importante, ver si hay microcalcificaciones, que son depósitos de calcio, ¿verdad? Que a veces es un indicador inicial de alguna patología maligna, ¿verdad? Como no también. Y en la ecografía más que nada vemos, por ejemplo, la consistencia de algún nódulo, si es sólido, si es líquido. Hay cosas que la ecografía muestra que no se puede ver en la mamografía y viceversa. Y por ejemplo, ¿cuántas consultas, saben cuánta gente fue a consultar el año pasado, por ejemplo? Sí, tenemos números en las estadísticas, ¿verdad? El año pasado tuvimos aproximadamente 8.400 consultas en lo que respecta a 2021,
pero en el 2019 en realidad, antes de la pandemia, era 14.000 para arriba, o sea, tuvimos un descenso por la pandemia, pero ahora estamos volviendo a retomar y el número exacto aún no tenemos porque tenemos que cerrar, pero ya supera ampliamente las 8.500 consultas. ¿Y cuántas mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama? En el 2021 diagnosticamos 380 casos. Es mucho. Prácticamente uno por día. Sí. Más. Por Dios. Sí, 380 y este año yo creo que va a ser un poquito más también porque aumentó la cantidad de consultas. Claro. Es mucho en un año, 300 y algo, algunos casos. Esto en IPS. En IPS, eso iba a aclarar. Sí, en IPS. Sin meter las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer, que es el centro de referencia. Claro. ¿Y cuántos más que no sabemos porque las mujeres no van a consultar, ¿verdad? Y ya cuando consultan, esos son los casos que después vemos que ya fue muy tarde y ya está, y ya hay que hacerle un tratamiento solamente paliativo y qué sé yo, porque esa persona, esa mujer no fue a consultar a tiempo. ¿Y qué es consultar a tiempo? Consultar todos los años, porque no sabes si va a tener o no, ¿verdad? Es una lotería, es una lotería genética. Entonces, todos los años hay que consultar, hay que hacer este estudio para ver, porque el cáncer, dígame si estoy equivocada, el cáncer de mama, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, no es que hoy te comienza y ya es enorme y ya está así, ya tenés, no sé, 2 días de vida, no es así. Comienza chiquitito, se puede curar, se puede extirpar en algunos casos o con quimio o con lo que sea y la gente después vive feliz y tranquila, es así. Así es. De hecho que con los estudios, nosotros incluso antes de que sean sintomáticos, incluso 5 años antes ya se puede diagnosticar. 5 años antes de que tenga síntomas. O de que sea palpable el nódulo, sí. Claro. Entonces, por eso es la importancia de hacernos estos estudios. Porque podemos hacernos la palpación, que está genial, pero a lo mejor puede haber también un cáncer ya que no se siente, ¿verdad? Así es. Bueno, esto no es para asustarnos a las mujeres, es para alertarnos, es para que nos despertemos y tomemos conciencia, porque las cosas que van a pasar. Nosotros no tenemos la varita mágica, no podemos cambiar el destino, no podemos cambiar, pero sí podemos estar preparadas y llegar a esa situación, en este caso, cáncer que estamos hablando, es una situación que nadie quiere, pero llegar en el momento oportuno, lo antes posible. Y eso se logra solamente haciéndose los controles una vez al año. Hay que tomar tiempo, es cierto, uno trabaja, tiene hijos, tiene pareja, tiene personas a nuestra responsabilidad. Las mujeres nos ocupamos generalmente de toda la familia, de la familia chica, de la familia grande, si los padres ya son adultos, mayores. Y es como que no tenés tiempo, ¿verdad? No, los chicos, el colegio, no sé qué, esto, lo otro, todo, no tengo tiempo. Pero lo que pasa es que si no te vas a hacer este control, ahí de verdad no vas a tener tiempo, no vas a tener tiempo de vida después. Entonces, tenemos que priorizarnos, y esto también va para los varones, que prioricen a sus mujeres, prioricen la salud de la mamá, de la esposa, de la hermana, de la novia. Pregúntenle, ¿ya te hiciste tu control este año? Es el momento adecuado de preguntar. Todavía no terminó el año, hay todavía tiempo de hacerse los controles. Entonces, de preguntar y de ayudar para que esa mujer pueda ir, de facilitar un poquito la cosa para que esa mujer pueda ir a hacerse sus controles. De eso depende la vida de muchas mujeres, de eso depende nuestra sobrevivencia, nuestra vida, tranquilos, felices, con salud. Sí mismo, tenemos muchas pacientes que salen muy angustiadas de los consultorios, sí. Salen en blanco, en shock, ¿verdad? Sí. Sin saber qué hacer. Estamos ahí para orientarles, pero yo creo que es fundamental y un pilar en el tratamiento es el apoyo familiar, ¿verdad? En eso se ven resguardadas las pacientes y eso es un motor para continuar, porque es un tratamiento bastante largo. Sí. Para muchas sufrido, pacientes que vienen del interior, que tienen que viajar, cumplir, llegar a horario, ¿verdad? Es realmente una lucha, como ellas mismas dicen, ¿verdad? Claro. Bueno, pero qué bueno también es que
hayan lugares, como por ejemplo hoy estamos hablando de IPS, que cuentan con esta atención, que cuentan con todo el equipamiento, toda la tecnología para cada caso. ¿Y en cuánto tiempo una mujer va, se hace la ecografía o lo que le tengan que hacer, en cuánto tiempo tiene el resultado? Y generalmente tomamos la biopsia y eso va a estudio del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central y aproximadamente en 15 a 22 días tenemos el resultado ahora mismo. De repente está un poco antes, a los 10 días. ¿Y de las ecografías y de las mamografías? Y enseguida, de acuerdo a cuándo se le da el turno, ¿verdad? Pero no pasa de 15 días de que tengan ya el turno. Ya. Inclusive ahora mucho menos, a la semana ya consiguen de repente lugar. Se agilizó bastante. Sí. Bueno, buena noticia eso, buena noticia. Bueno, es importante lo que estamos hablando porque lo que queremos es que todas las mujeres vayan a hacerse este control. Esto va para, obviamente, las usuarias de IPS, pero para otras personas que no tengan IPS, hay muchos lugares a nivel público donde uno puede ir a hacerse estos controles. Sí o sí hay que hacerse todos los años, por favor, porque lo que queremos es vivir bien, ser felices, estar sanos. Y para eso hay que ocupar un poquito de tiempo y controlar cómo está nuestro cuerpo. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos hablando de este tema tan importante para todos. Continuamos charlando con nuestras invitadas, las doctoras Analía Arrúa y Antonella Dragotto. Ellas son del Hospital de IPS, especializadas en mastología, y están en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi. Y estamos hablando de esto, de la detección y el tratamiento. Estamos en la detección todavía porque es lo primero. Y insistimos en esto de que todas las mujeres del Paraguay tienen que hacerse ese control. ¿A partir de los cuántos años se tienen que ir a hacer el control de las mamas? Y a partir de los 35 años, como hablamos, la mamografía, sí tiene antecedentes a partir de los 40 años. Y obviamente si tienen alguna sintomatología como dolor mamario o nódulo palpable, deben ir antes. A la edad que sea. Sí. Generalmente sí, solemos pedir un control por lo menos a los 25 años y si está todo bien, luego seguir con los estudios ya de diagnóstico. ¿Cuáles son? ¿Qué significan los dolores de los senos? Porque de repente nos duele tipo punzada o no sé, un dolor así. ¿Eso qué significa? Y más bien están relacionados con los cambios hormonales, ¿verdad? Eso produce mayor turgencia mamaria, produce molestias y como es una molestia muy de seguida o todos los meses ocurra, a la paciente generalmente le llama la atención, ¿verdad? Muchas veces también se suman otros factores, pueden ser contracturas musculares, tensiones, ¿verdad? Y el estrés, todo eso se acumula y produce contracturas musculares y justo repercute a nivel de la pared anterior del tórax, que está en íntima relación con la glándula mamaria, ¿verdad? O sea, son varios factores. Siempre le explicamos a las pacientes que realmente el dolor no es un signo de alarma para nosotras, es algo que se tiene que estudiar todo, se tiene que controlar e incluso se tiene que medicar muchas veces, ¿verdad? Pero más bien están relacionados con patologías benignas la mayoría de las veces. Siempre hay excepciones, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, no sé si la gran mayoría, voy a exagerar, ¿verdad? Pero muchas mujeres tienen implantes mamarios, ¿verdad? A nivel estético. ¿Se puede hacer la palpación, por ejemplo, el control de cada uno teniendo eso? ¿Se siente lo mismo si hay un nódulo o algo? Totalmente, de hecho se tiene que hacer, se tiene que hacer los controles, los chequeos anuales. A la paciente con prótesis también se le realiza mamografía, ecografía, el estudio, los mismos estudios que una paciente sin prótesis se puede realizar a una que tiene prótesis, se debe realizar. Claro, pero la prótesis no tapa.
¿Se ve lo mismo? Depende, no, la prótesis no va a tapar el tejido mamario y aparte depende de la ubicación de la prótesis. A veces la prótesis se coloca detrás de la glándula o detrás del músculo pectoral, pero en ningún momento tapa la glándula mamaria. Claro. Se la puede ¿Y dónde generalmente se pone? ¿Abajo de la glándula o por delante o por debajo del músculo? ¿Qué es lo que ustedes ven más común, más normal en las prótesis? Yo creo que depende mucho de la contextura física de la paciente, ¿verdad? Eso normalmente queda a cargo del cirujano plástico. Sí. Y no veo más uno que otro, que otra técnica, veo igual, ¿verdad? Las dos técnicas. Pero hoy día ya está demostrado que eso no interfiere para nada en el diagnóstico, ni en el examen físico, ni siquiera en la lactancia, ¿verdad? O sea, tampoco es un riesgo para... No debería para tener, por ejemplo, el cáncer de mama, no es que se vea asociado tampoco al cáncer de mama como la gente cree, es más un mito, ¿verdad? Sí. Pero es algo que se ve con mucha frecuencia. Hoy día al consultorio acuden más pacientes portadoras de prótesis, ¿verdad? Que hacen sus controles, ¿verdad? Incluso mismo por la aportación de la prótesis hay que hacer los controles, ¿verdad? Para saber en qué condiciones está. Claro. ¿Y qué pasa si una prótesis se rompe, por ejemplo? Se recambia. ¿Eso puede causar daño al organismo si es que no se cambia enseguida? No. Generalmente no, porque el cuerpo encapsula otra vez. Ajá. Entonces se le hace un recambio de prótesis. Perfecto. Sí. Bueno, me fui ya a la cirugía plástica, pero tiene que ver con esto, ¿verdad? Muchísimo, Porque es un tema muy actual. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, si tenés prótesis, lo mismo, te tenés que ir a hacer todos los controles, lo mismo, o sea, no va a tapar, se ve, si hay algo que ver, se va a ver, entonces está perfecto. ¿Hay un promedio, me pueden dar un promedio de edad de mujeres con cáncer de mama en nuestro país? En nuestro país, aproximadamente el 18% de los casos de cáncer de mama se ven pacientes de 40 años, ¿sí? Para arriba. Y casi el 77% aproximadamente se ven pacientes mayores de 50 años. Y a partir de los 70 años disminuye notablemente la incidencia de cáncer de mama. Pero para dar un promedio, en nuestra población, 55 años aproximadamente. El rango varía entre 50 a 60 años, ahí están la mayoría de los pacientes. Pero últimamente vemos pacientes muy jóvenes también con diagnósticos de cáncer de mama. Son excepciones, pero ocurre. No, lo que pasa es que también hay gente muy joven con cáncer en cualquier lugar. Sí. ¿Verdad? O sea, esto es algo que tenemos que hablar, sincerarnos, ¿verdad? De que hay muchísimo cáncer en cualquier lugar del organismo y que eso tiene evidentemente mucho que ver con el estilo de vida y los alimentos y todo lo que consumimos, porque todo lo que consumimos, esto estoy hablando en general, no en el cáncer de mama, ¿verdad? Pero en general, ustedes que son médicas y yo que investigo y que estoy entrevistando a los médicos, es muy notable el aumento de casos de cáncer en cualquier parte del cuerpo, en el mundo entero. Y eso obviamente tiene que ver con lo que ingerimos, porque cada vez comemos menos cosas naturales y es más empaquetado con una cantidad de químicos y obviamente que eso hace daño al organismo. Falta de ejercicio, ¿verdad? Muchas cosas. La vida sedentaria. Sí. Y en pacientes jóvenes hay que ver el impacto psicológico que tiene la enfermedad, ¿verdad? Y muchos otros aspectos, la fertilidad, los estudios que lleva la paciente, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? La parte psicológica que estabas hablando. La estética también muy importante en pacientes jóvenes. Y en pacientes grandes también, porque la estética siempre es importante. Pero digo, la contención a nivel psicológico, además de la contención de la familia, de la gente que te quiere, que te va a contener, pero muchas veces no sabemos cómo contener, le contenemos con amor, pero ¿qué decir, qué hacer? ¿Tienen también una parte de psicólogos que están haciendo el apoyo? De hecho, justo eso te iba a mencionar, de que contamos con el servicio de psicología. Hay psicólogas justo enfrente de nuestro consultorio que están de lunes a viernes a disposición de las pacientes. Es más, particularmente cuando doy el diagnóstico, ya le pregunto si necesito un apoyo psicológico. Tienen las pacientes, cuenta con el apoyo psicológico. Con psicólogas súper bien formadas, ¿verdad? Que están ahí a nuestra disposición. Claro.
Bueno, y ahora quiero saber algo así. Ahora que dijiste, cuando le doy el diagnóstico, Dios mío, qué momento más delicado. Ustedes como médicas, decirle a otra mujer, mira, te salió, tenés acá un nódulo, es cáncer, ¿cómo le dicen? Y particularmente la palabra cáncer es muy fuerte. Siempre hablamos de células malignas, ¿verdad? El paciente generalmente ya viene sabiendo el diagnóstico, porque con el celular ahora es muy fácil llegar a eso, pero le tranquilizamos, ¿verdad? Le hablamos de que lo más importante es que es una enfermedad que se cura y de que están, por suerte, son bendecidas porque están en un lugar donde van a conseguir todo el tratamiento que requiere la enfermedad. Pero vamos a hacer un corte, pero lo que decía yo al inicio, hay cosas que uno no puede cambiar. Entonces tenemos que ocuparnos de las cosas que sí podemos cambiar, en donde podemos interferir, nuestra acción puede mudar, modificar algo. En eso tenemos que hacer. ¿Y en qué puede modificar algo? En saber cómo está nuestro organismo, cómo está nuestro cuerpo, en este caso, cómo están nuestras mamas, si tenemos algún problema o no, si tenemos algún nodulito o no. Eso está en nuestras manos. Hacete, mujer, tu control. Si todavía no te hiciste en este año, aprovecha, por algo estás viendo el programa. Este es un mensaje para que vos ahora tomes el teléfono y te agendes un turno con tu ginecólogo o ginecóloga para hacerte el control. Hacemos un cortecito y volvemos ya. Hablar con nuestras invitadas de los factores de riesgo de cáncer de mamas. Existen dos clasificaciones grandes, ¿verdad? Están los factores modificables que se pueden modificar, como su nombre le dice, a lo largo de la vida, y los no modificables. Algunos factores de riesgo modificables están de forma general: la alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, que son factores de riesgo en realidad comunes a cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Está también el consumo de alcohol, ¿verdad? Y la nuliparidad, que se refiere al no haber tenido hijos y por ende no haber dado de mamar, ¿verdad? Sin lactancia. Porque hoy se sabe y está comprobado que la lactancia es un factor protector para el cáncer de mamas. Y entre los factores de riesgos no modificables están, en primer lugar, el sexo femenino, que es el factor de riesgo principal para el cáncer de mamas, que no se puede modificar. La edad, como habíamos comentado anteriormente, a mayor edad hay mayor incidencia de diagnóstico del cáncer de mamas. También están los factores genéticos, factores familiares, hereditarios, que no podemos tampoco modificar. Y algo muy importante que se sigue hablando actualmente es la edad de inicio de la menstruación, que es la menarca, y también la menopausia tardía, que está en relación a un mayor tiempo de exposición hormonal, ¿verdad? ¿Y la primera menstruación, si es más temprano, hay más riesgo o cómo es? Hay más riesgo porque hay más tiempo de exposición hormonal. Lo mismo en la menopausia tardía, ¿verdad? Claro. La paciente entra en un intervalo de tiempo donde en comparación con otra tiene más riesgo. Claro, está con el tema hormonal. Ahora, ¿cuál es la edad más o menos así en general acá en Paraguay de la primera menstruación y cuál es la edad de la menopausia? La menarca en promedio está alrededor de los 10, 11 años, ¿verdad? Va cambiando todos los años. Anteriormente era 15 años, pero va bajando. Y la menopausia en promedio 50, 48 años a 50 en promedio. Perfecto. Bueno, y los hombres también tienen cáncer de mama, pero yo nunca conocí un hombre que se vaya a hacer su control de mamas, por ejemplo. Así tipo control, como hacemos las mujeres, ¿verdad? No, los controles de rutina no están indicados en los hombres. Porque la incidencia es muy baja. 1 de cada 100 diagnósticos se da en pacientes masculinos.
aproximadamente 1%, ¿verdad? Pero el paciente masculino, cuando siente un síntoma, ya va a consultar. Esa es la diferencia que yo veo, ¿verdad? El hombre es como que se preocupa más. Y cuando es un tumor maligno, le llama mucho la atención el aspecto de la glándula mamaria. Normalmente palpa ya rápidamente una tumoración. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria no está desarrollada en el hombre. Entonces se manifiesta más rápido, ¿verdad? O sea, ellos pescan, por decirlo de alguna manera, se dan cuenta más rápido. Así mismo. Y básicamente los métodos de diagnóstico y el tratamiento es muy similar. Son los mismos. Ahora, la mamografía, ¿cómo le hacen si los hombres no tienen casi chiquititos? Lo mismo. Sí. Lo mismo. Deben hacerse a sí mismo. Y la ecografía también y las biopsias son de la misma forma que en la mujer. Bueno, y hay tipos de cáncer de mama. Hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos. O estadios. Sí. Están los más comunes. Sí. Voy a hablar con relación a los tipos histológicos. ¿Verdad? Los más comunes son el carcinoma ductal infiltrante, que es el tumor maligno que se origina en los ductos que transportan la leche, en el epitelio que recubre los ductos que transportan la leche durante la lactancia. Ese es el carcinoma ductal infiltrante, que abarca prácticamente el 80%, es el más frecuente. El otro seguido está el carcinoma lobulillar infiltrante, que son las células malignas que se empiezan a replicar a nivel de los lobulillos mamarios, que son las células que secretan la leche, que producen la leche. ¿Sí? Después ya están los tipos histológicos menos infrecuentes, pero que hasta hoy día se siguen viendo, ¿verdad? ¿Y qué posibilidades tiene una mujer, una persona de curarse? Porque el cáncer de mama se cura, eso es lo que queremos contar, ¿verdad? ¿En qué situaciones uno puede decir se curó de su cáncer de mama? Generalmente nosotros, luego de, por ejemplo, hacer una cirugía por el cáncer de mama, la paciente entra en un control estricto durante 2 años, que es con el control clínico y control imagenológico también. Y luego de los 2 años hasta los 5 años le seguimos controlando a la paciente, y si no constatamos ninguna recidiva, podemos hablar de una enfermedad en remisión, ¿verdad? De que está prácticamente curada. ¿Y la recurrencia suele ocurrir en cáncer de mama? Sí, suele ocurrir, sí. Sí. Es muy infrecuente, aproximadamente el 2%, pero sí ocurre. ¿Y eso en cuánto tiempo? ¿Cómo es? Puede darse meses o incluso años después del tratamiento inicial. Pero lo más frecuente que está dentro de esos 2 primeros años, que son justamente los controles más estrictos. Ah, ya. Por eso son los controles más estrictos, claro. Sí. O sea, una persona tiene cáncer de mama, hace el tratamiento, terminó, le dan de alta, estás bien, ya no tenés cáncer, pero tenemos que seguir controlándote porque esto puede volver, ¿verdad? Para ver cómo está. Son 2 años y medio de control estricto. Hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Y ahí después de los 5 años es como que ya se puede estar más tranquilo, ¿verdad? Una vez al año como antes. Perfecto. Y en el caso de la recurrencia del cáncer de mama, ¿es en el mismo lugar? Sí, puede ser en el mismo sitio, incluso a nivel de la cicatriz de la orilla operatoria, o puede ser incluso a nivel de la piel que recubre la parrilla costal. Sí, eso es la recurrencia local. Pero también puede darse la recurrencia a distancia, que es cuando se propaga ya a otros órganos del cuerpo, ¿verdad? Y muchas debutan justamente por síntomas de recurrencia a distancia. Yeah. En los estudios de controles, en lo que estaba diciendo la doctora Antonella. Perfecto. ¿Y qué es lo...? O sea, quiero hablar de ustedes, ustedes tratan con muchas mujeres, están en contacto con ellas, no solamente a nivel como paciente, porque le van conociendo, porque esto, una mujer va y después tiene que volver a ir y va, no sé, cada cuánto tiene que hacer su control. ¿Cómo influye eso en ustedes? ¿Pueden hacer esa separación de yo soy médico y es mi paciente y no me tengo que involucrar tanto? Y es un poco difícil a veces, ¿verdad? Porque nos involucramos mucho con las pacientes, inclusive a veces por algo emotivo le facilitamos nuestro número, ahora estamos muy en contacto a ver cómo van evolucionando,
Pero sí, yo creo que es cuestión ya de profesionalismo, ¿verdad? Tratar de separar ambos, no llegar a la casa con ese peso tampoco, ¿verdad? Tratar de... Nos han tocado familiares, nos han tocado colegas, amigas, ¿verdad? Y es un poco complicado. Uno ya entra en otro papel, deja de ser familiar, deja de ser amiga y trata de sobrellevar también el momento apoyando, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero es difícil. Sí, es difícil. Como ser humano, obviamente que es difícil, pero bueno, la misión de ustedes es justamente esa, ¿verdad? Son profesionales que tienen que atender con toda la energía y enfocados en mejorar la salud de estas personas. Y una vez que se recupera, vamos ya a hablar de lo lindo, ¿verdad? Ya se detectó. Una paciente curada. Después ya se hizo el tratamiento, porque ahí en IPS tienen todos los tratamientos de quimio, de todo, ¿verdad? Contamos con todo, sí. Con quimioterapia, radioterapia, en caso de que sí necesite la paciente, ¿verdad? Por suerte, cuentan las pacientes con todo el tratamiento y el esquema que necesitan, ¿no? ¿En qué caso, por ejemplo, se hace quimio y en qué caso se hace radioterapia? ¿O los dos juntos? Y depende del estadio en el que está la paciente, ¿verdad? Depende del tamaño tumoral, ¿verdad? Depende de los ganglios o no afectados y de si hay, obviamente, o no ya enfermedad a distancia. Se ven muchos puntos para poder decidir con qué tratamiento inicia la paciente. Claro. Pero en estadios tempranos la cirugía no es algo cuestionable, es algo que sí o sí se debe realizar. Claro, ¿no? sí, porque ahí se hace la cirugía y chao. Sí, es control nomás. Claro, es control, ya le sacaste ahí lo que el tumorcito o lo que sea. Luego de la cirugía eso va igual a la biopsia y ahí otra vez se vuelve a decidir con el resultado final, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahora llegamos a la parte linda. Ya la paciente pasó por todo esto y ya no tiene cáncer, seguro. ¿Qué pasa ahí? Continúa con sus controles anuales. Por suerte, feliz ya, pero todos los años, sin excepción, ¿verdad? Hay que controlar igual. En caso de cirugías conservadoras, que la paciente aún cuenta con ambas mamas, hay que estudiar las dos mamas por igual. La paciente entra en una etapa de suspiro y dice, bueno, lo logré. Y yo particularmente veo mucho en el consultorio que las pacientes empiezan a traerle a sus amigas, a su hija, ¿verdad? Ya dejan de ocuparse de a sí mismas, o sea, se siguen preocupando, pero igual es como que ya son más atentas también por otras pacientes. Claro. Y tienen ese interés de colaborar con ellas en algún sentido. Y les traen a las consultas, están más libres y han superado algo muy fuerte, ¿verdad? El tratamiento es muy... Ganaron una batalla. Y sobre todo ya quieren verse bien, ya empiezan a preguntar acerca de las reconstrucciones, ¿verdad? En caso de mastectomías, ya vuelven otra vez a sentirse mejor ellas mismas. Bueno. Y qué importante es el acompañamiento que tengan estas mujeres a nivel de los profesionales, que en este caso son ustedes, a nivel del lugar donde van, que en este caso estamos hablando de IPS, que tengan las cosas que necesitan. Y qué importante es el acompañamiento familiar y de los amigos en la parte psicológica que tienen, ¿verdad? Que ya no me contaban que tienen ahí las psicólogas y todo. Esto también hablan con los familiares, con el marido, con el papá, con la mamá, para aconsejar, no sé, decirle, estos son los tips, de esta manera hay que actuar, porque cuando uno tiene cáncer es como que todo el mundo le mira de manera diferente, ¿verdad? Eso decía mi mamá, que lastimosamente ella murió de cáncer de mama, por eso para mí este tema es un tema muy difícil de hablar y también es un tema que creo que quiero hablar, porque no quiero que nadie más pase por eso, por no ir a hacerse un control. Entonces, también la parte emocional de la familia tiene que tener alguna directriz de parte a la parte psicológica. ¿Ustedes también dan eso ahí? Tratamos de orientarle siempre a la paciente. Es algo que muchas veces por el flujo de pacientes por ahí nos olvidamos, se nos pasa, pero en la siguiente consulta tratamos de orientarle a la paciente porque ya vemos que asimila más su diagnóstico. Claro. Y es muy importante saber canalizar las emociones porque encima toda la carga que tiene
más le juegan contra el estrés, de repente, no sé, el tráfico, el trabajo, que le van a echar del trabajo. Hemos escuchado historias muy tristes también. Y yo creo que la parte psicológica es algo fundamental, que muchas veces se nos pasa de las manos, pero la contención que le hacen es muy importante para sobrellevar el tratamiento y terminar el tratamiento. Yo le repito siempre a las pacientes que el fracaso del tratamiento está en el abandono, ¿verdad? Y muchas veces abandonar el tratamiento eso es estimulado más bien por las emociones que uno tiene, ¿verdad? Claro. Y es fundamental. Y de hecho, al dar el diagnóstico, es bueno siempre que esté un familiar con ella. Yo siempre eso le digo, viniste con alguien, estás con alguien y anda a llamarle, ¿verdad? Un ratito y entran con sus familiares y ahí se le da el diagnóstico, justamente para que el familiar también entienda y que ella sienta que tiene está con otro alguien, apoyo. una contención, que no está solita. Y obviamente si ella quiere, ¿verdad? Siempre se le pregunta, ¿puede venir tu familiar para poder decirle con él, ¿verdad? Y así. Yo he visto familias que se volvieron a juntar gracias a eso, ¿verdad? Eso es lo positivo, ¿verdad? Sí, realmente. Bueno, es toda una historia esto, pero ¿por qué queremos hablar? Primero para decir que, bueno, que hay un lugar donde la atención es excelente, que es IPS, y es el lugar donde las personas que tengan cáncer de mama pueden recibir toda la atención, que sean usuarias, evidentemente, IPS. Pero queremos contar esto porque lo que queremos es justamente que nadie llegue tarde a ese diagnóstico, que ese diagnóstico se dé lo antes posible, de manera de poder tener un final feliz, porque el cáncer se cura. Llevado a tiempo, se cura, y eso es lo importante. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, nos quedan nada más que 5 minutitos de programa, pero tengo tantas cosas todavía que quiero compartir con todos ustedes, que quiero que compartan mis invitadas con todos ustedes. Y hablar de algo que es obvio, pero que quiero escucharles a las dos doctoras que están acá, que nos digan cuál es la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Y justamente porque detectado a tiempo el cáncer de mama tiene un alto índice de curación, ¿sí? Inclusive el 95% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en estadios tempranos se curan, ¿sí? Eso es lo más importante, y eso cómo se realiza mediante el diagnóstico precoz y la detección precoz. Claro. ¿Cómo hay que enseñarle porque hay que enseñarle a las niñas desde chiquititas? Porque si a los 10 años, 11 años ya tienen la primera menstruación, o sea, hay que hablar de este tema. No digo hablar del cáncer, hablar de los cambios que va a tener el organismo, tanto de la nena como del nene, y a los cuántos años se les indica y se les muestra que tienen que hacer su palpación. En el consultorio, siempre que vaya una niña, una adolescente, hay que habituarle ya para que pierda la vergüenza, para que pierda el temor y empiece con los exámenes, con la autopalpación, ¿verdad? Incluso hasta me animo a decir que para la consulta, porque si es adolescente uno ya le va enseñando y habituando a su hija que tiene que ir una vez al año. Eso ya se vuelve una rutina. Claro. Y cuando va, por ejemplo, una nena chiquita todavía, pero ya desarrollada, ¿verdad? Que ya tiene la menstruación de 10, 11, 12, 13, 14 años, el control que le hacen es un control externo. No hay que pensar que porque va al ginecólogo le va a revisar como a las personas mayores, ¿verdad? Así mismo, más bien un control clínico más que nada, ¿sí? Imágenes, así, métodos diagnósticos todavía no se le indica a la niña, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora hablemos del área, ya terminamos el programa, ¿verdad? Pero el horario de atención en esta área de mastología y el agendamiento, que ya me dijeron que es con el call center, y el horario de atención.
Es de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Dos turnos. 2 turnos. De 7 a 17 horas hay que llamar al call center. Para agendamiento. Para agendamiento, sí. Y ya está. Y están en San Lorenzo. En el Hospital de Especialidades Quirúrgicas, en Gaby, en San Lorenzo. Perfecto. Sí. Bueno, terminó el programa. Yo quiero agradecerles a las doctoras por su tiempo, por estar acá. Muchísimas gracias por el trabajo maravilloso que están haciendo. Gracias por la invitación, realmente. Por favor. Sí. Y continúen trabajando así con tanta alegría, con tanta delicadeza y con tanta pasión que se nota cuando hablan y en lo que están haciendo. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.